incremento en la variable independiente e incremento en la variable dependiente. Al incremento en la variable independiente se le conoce como delta x, mientras que al incremento en la variable dependiente se le conoce como delta y. Y también se dice que delta y es el incremento o cambio que sufre la función. Entonces, vamos a suponer que se tiene la siguiente gráfica de la función llamada f de x. Entonces, esta que se observa en naranja es el trazo de la función f que depende de x. Si se supone que aquí se tiene un valor inicial de x, la imagen de dicho valor de x se encuentra en el cruce con la gráfica. Entonces, la imagen de este valor de x es este punto que será la función evaluada en el valor de x. Ahora suponga que este valor de x sufre un cambio o incremento. A este cambio o incremento en la variable x se le va a conocer como delta x. Entonces, debido a este cambio o incremento en la variable x, se tiene un nuevo valor de x que se localiza aquí, el cual será el valor inicial de x más el cambio o incremento en la variable x, el cual es delta x. Entonces, la imagen de este nuevo valor de x se obtiene en el cruce con la gráfica de la siguiente forma. Entonces, la imagen de este valor de x será este punto, cuyo valor en la coordenada y será la función evaluada en el valor de x más delta x. Entonces, el valor de la función cambia de este valor inicial a este valor final. Entonces, a este cambio que ocurre en la función se le conoce como delta y, al pasar la función de este valor inicial a este valor final. A este cambio en la función también se le conoce como cambio en la variable dependiente. Es decir, es el cambio que ocurre en la variable y. Mientras que al cambio que ocurre en la variable x, al pasar de este valor inicial a este valor final, se le conoce como cambio en la variable independiente o cambio en la variable x. Entonces, esta simbología se lee como delta y, mientras que esta simbología se lee como delta x. También se puede decir que debido a este valor inicial de x, se tiene este valor inicial de y. Entonces se tiene un punto inicial, que es este, el cual tiene coordenadas x, la función evaluada en el valor inicial de x. A este punto inicial se le conoce con algún nombre, por ejemplo, se le puede llamar punto inicial P. Entonces, debido a este valor final de la x, se tiene un valor final de la y, que es la función evaluada en el valor de x más el cambio en la variable x. Entonces se tiene este segundo punto o punto final, el cual tendrá coordenadas x más delta x, la función evaluada en el valor de x más delta x. Entonces, a dicho punto final se le va a conocer con algún nombre, por ejemplo, se le va a llamar punto Q. Ahora, para calcular el cambio que se produjo en la variable y, es decir, el cambio que se produjo en la función, es decir, para calcular delta y, se dice que es igual a un valor final de la variable y menos un valor inicial de la variable y. Entonces, el valor de la y final está dado por la función evaluada en el valor de x más delta x. Entonces se tiene que delta y es igual a la función evaluada
en el valor de x más delta x, menos un valor inicial de y, el cual es la función evaluada en el valor inicial de x. Entonces se tiene que queda f de x más delta x menos la función evaluada en el valor inicial de x. Recuerde que este es el punto inicial de la función, mientras que este es el punto final de la función. Entonces, de esta forma es como se calcula el valor de delta y, el cual, como ya se mencionó, representa el cambio que ocurre en la función. Ahora, para calcular el cambio que se produce en la variable independiente, conocido como delta x, se tiene que es igual a un valor final de la variable x menos un valor inicial de la variable x. Entonces se tiene que el valor final de la variable x es x más delta x. Entonces se tiene que delta x es igual a x más delta x menos el valor inicial de x, el cual pues simplemente se está representando en este ejemplo como x. Entonces de esta forma se calcula el valor del cambio en la variable x, restando al valor final de la x el valor inicial de la x. Por ejemplo, se va a suponer que se tiene la gráfica de la siguiente función en el plano cartesiano. Dicha función se llamará función que depende de la variable x. Entonces, se va a suponer que se tiene un valor inicial de x, que será x igual a 2. La imagen de la función para el valor de x igual a 2 se obtiene en el cruce con la gráfica. Entonces, la imagen de esta función para x igual a 2 será la función evaluada en el valor de 2, que en este caso se asume, de acuerdo a la gráfica, que es igual a 4. Ahora, se tiene este valor final de x, el cual es x igual a 12. Entonces la imagen de la función cuando x es igual a 12 se obtiene en el cruce con la gráfica de la función de la siguiente forma. Entonces se observa que cuando x es igual a 12, la imagen de la función será la función evaluada en el valor de 12. Y de acuerdo a la gráfica que se observa, el valor de la imagen cuando x es igual a 12 vale 13. Entonces se tiene un punto inicial, el cual tendrá coordenadas 2,4. A dicho punto se le llamará de alguna forma, por ejemplo, punto inicial P. Se tiene también este punto final de la función, el cual tendrá coordenadas x igual a 12, y igual a 13. Entonces queda 12,13 las coordenadas de este punto final, al cual se le llamará de alguna forma, por ejemplo, punto final Q. La pregunta es, ¿cuánto cambió la variable x? Entonces se conoce que el cambio en la variable x se identifica como delta x y es igual al valor final de x menos el valor inicial de x. Entonces se tiene que el valor final de x es igual a 12 y se tiene que delta x es igual a 12 menos el valor inicial de x, el cual es x igual a 2. Entonces se tiene que queda 12 menos 2. La resta de 12 menos 2 es igual a 10. Entonces en la gráfica de la función se observa
que el valor de delta x es el cambio que se produce al pasar la x de este valor inicial a este valor final. Entonces el valor de delta x es igual a 10. En este ejemplo se pueden contar los cuadritos que cambió la variable x. Entonces se tiene que es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10 cuadritos. 10 unidades, lo que cambió la variable x. La pregunta ahora es, ¿cuánto cambió la variable y? En otras palabras, ¿cuánto cambió la función? Entonces, se conoce que el cambio en la función se calcula como delta y. Y es igual a la función evaluada en el valor de x más delta x menos la función evaluada en el valor inicial de x. Con otras palabras, el valor de delta y es igual a un valor final de y menos un valor inicial de y. Entonces se observa que el valor final de la y es la coordenada y del punto final q, es decir, es igual a 13. Entonces se tiene que delta y es igual a 13 menos el valor inicial de y, el cual es la coordenada y del punto inicial p, que vale 4. Entonces esto queda 13 menos 4. La resta de 13 menos 4 es igual a 9. Entonces 9 es el valor del cambio en la función conocido como delta y. Esto se puede ver en la gráfica al observar que la función pasa de un valor inicial de y igual a 4 a un valor final de y igual a 13. Entonces a este cambio en la función se le conoce como delta y. Entonces se calculó que el valor del cambio en la función es delta y igual a 9. En este ejemplo, esto se puede comprobar en la figura contando las unidades que cambió la función al pasar de este valor. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. A este valor final. Entonces se tiene que la función cambió en 9 unidades. Ahora la pregunta es, ¿cuál es la razón de cambio entre el punto inicial de este ejemplo y el punto final? La razón de cambio es igual a una división o cociente de el valor de delta y sobre el valor de delta x. Entonces, la razón de cambio de la función que se muestra en este ejemplo entre este punto final y este punto inicial es igual al valor de delta y, que en este caso se calculó, es igual a 9. Entonces queda 9 sobre el valor de delta x, el cual se calculó, en este caso, es igual a 10. Entonces, la razón de cambio de esta función entre el punto final y el punto inicial que se muestra es de 9 sobre 10 o simplemente 0.9. Con esta parte se finaliza este ejercicio. Gracias por su atención.